algo acerca de la pregunta ¿qué es la filosofía? Invitación la primera reacción que me produjo fue la huida a algún planeta extraterrestre lejano, porque es un tema que cuando yo hice la facultad, esta misma facultad hace años, recuerdo que uno de los profesores del curso de lógica dio el libro de John Hosper, Introducción a la Filosofía Analítica. Y una de las cosas que me sorprendió en el libro y que me lo hizo leer, independientemente de lo que me mandaban en los trabajos prácticos, es que en la postura de la filosofía analítica de ese momento no tenía sentido hacerse la pregunta ¿qué es X? Y yo venía de la tradición científica, en donde las definiciones reales eran algo imprescindible y en donde el contestar a la pregunta ¿qué es? Era prioritario antes de ponerse a trabajar acerca de ese qué. No estoy tomando partido con ninguna de las dos, estoy explicando el por qué me sorprendió esta pregunta. Entonces la primera reacción que tuve acerca de qué decir acerca de qué es la filosofía, es decir, déjese de bromar, no tiene ningún sentido contestar a la pregunta ¿qué es X? Hablemos de otra cosa y entonces seremos fieles a la real naturaleza de la filosofía. Después me pregunté a mí mismo si yo creía en eso. Y yo no creo en eso. Yo creo que la pregunta ¿qué es X? En cualquier dominio, si bien en muchísimos casos no da lugar a definiciones explícitas, satisfactorias, sigue teniendo sentido en muchos campos y creo que lo tiene en la filosofía. Entonces lo que me planteé es qué hacer. Entonces la respuesta inmediata fue ser cándido, en el sentido norteamericano del término, que no es ser estúpido, o sea, ser tal cual uno es y explicitar tal como uno lo siente. Y entonces lo primero que yo siento cuando me preguntan qué es la filosofía es decir, como le puede suceder a algunos de ustedes, no a todos, bueno, fulano dice, mengano por otra parte agrega, etc. Y entonces le puedo garantizar que acá no hay la consulta de ningún texto, eso se nota quizá en el correr de la lectura. Acá es lo que se me fue ocurriendo, no tendría que decirlo, en menos de 25 minutos, y después de terminarlo, revisarlo y decir, sí, esto es lo que yo siento que tengo que decir, y lo pasé e hice esta copia. Entonces, conozco, así, si me la preguntan, las contesto, y así lo presenté aquí, distintas maneras de caracterizar a la filosofía. Y la primera que me acuerdo es una que el profesor Pucciarelli citaba en el curso de Introducción a la Filosofía, que es filosofía, etimológicamente, ustedes lo saben todo mejor que yo, significa amor a la sabiduría. La ventaja de Pucciarelli sobre mí, que Pucciarelli, debo tener los apuntes en algún cajón, fue capaz de dar aproximadamente 27 o 28 sentidos en que los griegos utilizaban la palabra amor y que por lo tanto había que entenderlo solamente en alguno de esos sentidos. Y que la palabra sabiduría no significaba lo mismo que conocimiento, e incluso escribía las expresiones griegas para ambas expresiones. Bien, para mí, amor a la sabiduría justamente significa lo que significa para todos ustedes, o sea, una suerte de pretensión amorosa, con triple comillas, de acercarse al conocimiento para ser dignos en el actuar sobre el mundo, o sea, ser sabios en ese sentido. En la definición están contenidas, como en muchas de las que están aquí, en esta caracterización, tanto la dimensión teórica como la dimensión práctica del uso de la razón humana. La segunda, no tengo que decir nada para agregar, porque esta es tan famosa, quizá la más famosa junto con la anterior, o sea que el objetivo de la filosofía, lo que la caracteriza, o lo que la debe caracterizar, es no solo comprender al mundo, sino cambiarlo. Esta manera de hablar ha sido sometido a una crítica devastadora por lo que suelen llamarse los filósofos posanalíticos. No voy a entrar a considerar si la expresión es correcta en la filosofía norteamericana, como por ejemplo Richard Rorty, que con esta caracterización se hizo un festival.
Y el festival consistía en que, primero, defender que el objetivo de la filosofía no es cambiar el mundo, y en segundo lugar, de que la filosofía no puede cambiar el mundo. Son dos posturas de error. Y yo no coincido con ninguna de las dos, de algo voy a decir después. La tercera es una que a mí me gusta muchísimo. Desde el primer día que la leí en un trabajo de Wilfrid Sellars. How Things Hang Together. O sea, cómo las cosas hang together se reúnen conjuntamente, ¿no? Y como toda caracterización, lo bueno es que viene de un brillante filósofo norteamericano. Coincido con mi amigo y fallecido colega Alberto Coffa, que decía que uno de los tipos más subvalorados en la filosofía norteamericana, especialmente fuera de los Estados Unidos, era Sellars. Coffa había estudiado en Pittsburgh, se doctoró en Pittsburgh y había tenido en un curso de costado sobre Kant, que había tenido un curso de posgrado con Sellars, y le parecía, como me parece a mí, un tipo profundísimo, mucho más profundo, por ejemplo, que Quine, también con eso coincidíamos con Coffa, y además con un inconveniente: es enormemente arduo de leer, enormemente arduo. Hay una primera lectura que parece ser la lectura que no parece tan difícil, pero cuando uno vuelve sobre el texto se hace realmente muy arduo. Tiene la célebre tesis de que en verdad hay que distinguir, al hablar de conocimiento, entre la imagen manifiesta y la imagen científica. Y agregaba la fortísima tesis, esto es vinculado con el problema de las dos mesas, ¿no?, a la que vuelve la filosofía una y otra vez, la fortísima tesis de que la que da la imagen real de lo que sucede es la imagen científica. A lo cual, como ustedes saben muy bien, reiteradamente Hempel contestó, de muchas maneras, hasta en el libro, entre sus libros más elementales, hasta en algunos capítulos de Scientific Explanation. Pero, vuelvo a repetir, independientemente de esa postura de Sellars, además es el comentador más brillante, además de Michael Friedman, que tiene la filosofía norteamericana de la obra de Kant. Independientemente de eso, esta caracterización me parece que tiene mucho que ver con algo que yo considero y que vamos a ver nuevamente aparecer hoy cuando hablemos un poquitito de la Escuela de Frankfurt, y es el hecho de el carácter relacional, lo más amplio posible, que tiene la filosofía. Bien, la siguiente. Muchas veces están, como ven, están propuestas a medida que se me fueron ocurriendo, porque sistemáticamente había que reordenarlas de otra manera. El análisis de la sintaxis lógica del lenguaje científico. Esta caracterización es de Carnap. Yo tengo una admiración y un cariño muy especial por Carnap. Como filósofo, me parece el más brillante filósofo de la ciencia en el sentido estricto de la palabra del siglo XX. Además, uno de los más manoseados y menos mejor comprendidos. Recién ahora, especialmente a través de la obra de Michael Friedman, y muchos otros, entre ellos Alberto Coffa, que su libro To Vienna Station es un libro donde hace una reconsideración de la postura de Kant, que, bueno, yo prefiero en este caso la de Friedman por ser más fiel al espíritu de Kant, pero Coffa veía finalmente la importancia que había tenido Kant en el desarrollo de toda la filosofía que desembocaba en Carnap. Como ustedes saben muy bien, Michael Friedman ha hecho brillantes estudios acerca de el carácter neokantiano en la filosofía de Carnap, desde el Aufbau en adelante. Algo que me parece, cuando uno va a los textos, me parece indiscutible. Mi admiración mayor de Carnap está con los trabajos técnicos. Si a mí me preguntan un libro
de lógica y filosofía de la ciencia del siglo XX, pero no lo dudo un segundo, la Logical Foundation of Probability de Carnap de 1950, que es una obra, yo uso esta palabra poquísimo, monumental, por donde se la quiera buscar. Y además una obra enormemente compleja, especialmente si uno entra en el lenguaje formal en donde él desarrolla su cálculo inductivo, que lamentablemente es lo que en primer lugar uno puede decir que fracasó, y no hay ninguna duda al respecto, y Carnap mismo lo reconocía muy cerca del final de su vida. Pero, independientemente de esto, el otro día estaba hablando con otro amigo común para algunos de ustedes que están aquí, con Thomas Simpson, y me decía, yo le comentaba acerca de esto, y me decía, no podrás dejar de reconocer, porque él se opone bastante a mi amor por Carnap, cada uno tiene sus enamorados propios, él comparte parte de la cosa, dice, no me vas a dejar de reconocer que era un extremista, como todos los positivistas lógicos que eran extremistas a su manera. La búsqueda del criterio empirista del significado para demarcar la ciencia de lo que sea, ya sea de la metafísica o lo que venga, es una forma de extremismo. Y afirmar que solo las expresiones científicas son cognitivamente significativas y desechar a la ética y a otros discursos humanos al plano de lo no significativo es una exageración. Y yo creo que lo es, en última instancia lo es. Lo que sucede es que a mí me impresiona, muchas veces mucho relacionado con la anterior caracterización de Seller. Muchas veces cuando uno saca una afirmación de contexto y la considera aislada, inmediatamente encuentra razones, en muchos sentidos, para rechazarla. Pero cuando yo meto esta definición, esta caracterización, dentro de la obra de Carnap, ahí tengo que respetar la definición. No porque aisladamente coincida con ella, sino porque entiendo la consistencia interna entre esta definición y todo el programa de la filosofía científica, como está en la Declaración de Principios del Círculo de Viena. Es totalmente coherente. Si uno lee la primera página de esa declaración del Círculo de Viena, inmediatamente esto sale como corolario. Porque una vez que ellos consideran todo lo que no debe considerarse como significativo y en función de qué, y quieren darle un rol a la filosofía, automáticamente en función de todo lo que vinieron diciendo, el único rol que le corresponde es este. Uno puede decir y criticarlo de esta manera. Esto es fruto de cómo alguien arma el framework de su postura teórica. Y llega un momento, les pasa a todos, en que el mismo framework que le permite abarcar muy rigurosamente los temas que a él le interesaban, le acortan el espacio respecto de otras cuestiones. Una vez que ellos dicen lo que dicen junto con Neurath, si quieren darle un lugar a la filosofía, después del criterio empirista del significado les queda muy poco. Y esta es una de las afirmaciones que tiene sentido dentro de la postura, que es enormemente rigurosa, y que si uno quiere hablar y aclarar qué entiende él por análisis lógico de la sintaxis de la ciencia y por qué lo dice, bueno, si ustedes me pagan un seminario para eso, yo estoy dispuesto a darlo, pero es muy arduo, es muy arduo. Y esa es una de las cosas que mueven a mi admiración de Carnap. Todo obliga a un esfuerzo que siempre reditúa. En la discusión del otro día con Tomás, me decía, pero bueno, eso, escúchame, fracasó. Entonces yo introduje, creo que usando de la pragmática carnapiana con éxito en este caso, yo contesté diciendo, sí, pero hay fracasos gloriosos. Y la filosofía, quizá en última instancia, cuando uno lee a los autores, lo primero que tiene que ver es si los fracasos de cada uno de ellos, quién no, son gloriosos o no.
Bueno, en filosofía de las ciencias, mi preferido es Carnap porque los fracasos más gloriosos son los de él. Se llega a ese fracaso luego de intentos reiterados, con una categoría de rigor expresivo casi sin par. A alguien que dedica su vida para resolver el problema de los términos teóricos y que en el último intento del 62, en el problema del carácter metodológico de los conceptos teóricos, recibe a uno de sus estudiantes de doctorado, David Kaplan, y David Kaplan le pide hacer la tesis con él. Y cuando Carnap le pregunta cuál va a ser el tema de la tesis, criticar su trabajo, el carácter metodológico de los conceptos teóricos. Yo solo escuché a Carnap en una mesa como esta. Perdona, a David Kaplan en una mesa como esta. Y él me dijo, ¿cómo no? Entonces se pusieron a trabajar y un día, dice, contaba Kaplan, entregó la tesis. Con todo el temor de que uno está criticando a Carnap y que de eso depende el grado de doctorado. Yo supongo algo que Kaplan sabía pero no dijo, de que él contaba con el hombre de bien que era Carnap, ¿no? Junto con Hempel deben haber sido los dos personajes más respetables en cuanto a su carácter de ser humano. Era un buenazo, así como lo era Hempel. Cosa que no se pueden decir, sin dar nombres, de otros personajes famosos de la filosofía de la ciencia. Bueno, y contaba Kaplan que esperó la llamada de Carnap para contestarle su opinión acerca del trabajo. Pasaron semanas y no tenía noticias de Carnap. Ella había terminado sus trabajos, sus estudios, había presentado su tesis, no tenía por qué ir más al departamento. Y supongo a mí hubiera pasado lo mismo, no tenía ni ganas de aparecer por la cercanía del departamento ahí en UCLA. Y un día recibe un trabajo, un llamado de la señora de Carnap, que le dice, acá me dice Rudolf que lo invite a tomar un té. Y él le dijo, bueno, como no, acepto, voy a ir, ¿y cuándo es ese té? Entonces un día fijaron un día. Llegó a la casa, se sentó Carnap, se sentó él, la señora puso 2 tés, y dice, a mí no sabía, estaba tan nervioso que lo que se me ocurrió es empezar a disculparme. Mire, profesor, usted tenga en cuenta que cuando yo escribí este trabajo, sí, Carnap lo paró. Y le dijo, ¿sabe qué es este trabajo para mí? La prueba de que mi fracaso para resolver el problema de los términos teóricos ha sido final y total. Yo a este trabajo no puedo hacerle ninguna respuesta crítica. Le puso la nota máxima, recomendó la publicación de la tesis. La tesis está publicada, es un libro famoso de Kaplan, que lamentablemente es uno de los tantos que todavía no se han traducido al español. Es formidable el texto. Además es mucho más llevadero que la obra, que el trabajo de Carnap del 62, pero esto de alguna manera le redondea el porqué de mi admiración a todo nivel de un personaje como Carnap. Bueno, la que sigue por debajo, a pesar de que no era positivista lógico, es también una forma de extremismo. No es una caracterización de la filosofía, es lo que pensaba él de la filosofía. Toda filosofía es filosofía de la ciencia sin más. ¿Qué tal? No necesitó el criterio espiritual, el significado, no necesitó nada. Nada necesitó. Mató a la ética, a la metafísica, a la filosofía de la historia. Uno tendría que preguntarse, ¿a la filosofía del lenguaje también? Y acá, por lo que dice, pareciera. A no ser de que la filosofía del lenguaje sea también una ciencia. Por supuesto, si uno coloca esta definición en contexto, también le encuentra sentido, la puede entender, etc.
Pero yo creo que los filósofos son exagerados. Y los estudiantes de filosofía, entre los cuales me cuento, también lo somos. En un determinado momento, el entusiasmo hace decir cosas de que puede que una meditación más detallada no sea tan así. En esto quiero hacer hincapié en algo que está vinculado con un trabajo que leí en La Plata no hace mucho ahora, hace 2 o 3 meses, sobre las relaciones de historia y filosofía de la ciencia. Como ustedes saben, Quine desdeñaba todo lo que tuviera que ver con la historia de la filosofía. Lo desdeñaba. Propuso reiteradamente que el Departamento de Filosofía de Harvard, esto lo cuenta Putnam, eliminara totalmente los cursos de historia de la filosofía. En algunos casos se negó una negociación. Los estudiantes podían elegir entre antigua, moderna y contemporánea. Porque para Quine y para muchos otros, lo que se necesita para tener la garantía de que una persona merezca recibir un grado en filosofía es la capacidad de hacer filosofía. Entonces, entrenemos a la gente durante 6, 7 años en dándole problemas determinados, démosle la bibliografía correspondiente y dialoguemos con ellos, muy británico también esto, dialoguemos con ellos para arribar a acuerdos o desacuerdos críticos. Si esto lo hacemos a través de la exigencia de 90 créditos, 60 de los cuales son para curso, y cada curso tiene 4 créditos, lo vamos a tener entrenando al tipo en 15 cursos distintos con varios de nosotros. Y nosotros eran Putnam, Nelson Goodman, Quine, etc. Bueno, esta es una exageración mayor, inconcebible para nuestros países e inconcebible en mi perspectiva. Recuerdo al profesor Ángel Vasallo, miren de que me acuerdo en este momento, de un profesor ilustre de la casa, muy buen profesor de ética, que solía decir: la historia de la filosofía es constitutiva de la filosofía misma. Creo que hay mucho de verdad en eso. Y muchas veces pasa, cuando uno lee trabajos de estudiantes o incluso de graduados, en donde aparece, de tipos brillantes, pero en donde aparecen tratando un problema, sugieren que ellos están resolviendo el problema, y cuando uno lo lee, tiene la sensación, pero ¿este tipo se habrá enterado de que Leibniz ya discutió esto en detalle? Pareciera, si él hubiera leído a Leibniz, él ni se anima a decir lo que dice acá. Este es un ejemplo clásico. Yo agradezco a una formación buena, entiendo yo, con lo mejor que tenía la historia de la filosofía en el país en un momento glorioso también de la Facultad de Filosofía y Letras, entre el 60 y el 65, en donde le agradezco a muy buenos profesores haberme obligado a leer textos y a explicármelos, cosa de la cual redundó después en mis estudios de filosofía de la ciencia. La siguiente necesita de una explicación. Stanley Cavell, uno de los críticos más brillantes de Wittgenstein, y además alguien que tiene de Wittgenstein una interpretación muy heterodoxa, solía decir de que las preguntas filosóficas son aquellas preguntas tan profundas que son las preguntas que nos plantean nuestros hijos o nuestros niños, y entre los cuales con los cuales uno empieza a dar caracterizaciones o explicaciones nimias y va tomando conciencia de que esas caracterizaciones no son satisfactorias y que lo que se necesita es un mejor entrenamiento, un mejor conocimiento del ámbito de esos problemas que se están planteando.
Por eso él dice que la filosofía es la educación de la gente ya crecida. Tiene cierta relación con algo que va a venir después, que yo digo al final del trabajo. A mí me parece sensacional la frase de Hegel de que el búho de Minerva levanta su vuelo al atardecer. Tiene mucho que ver con la manera de entender yo cuando me hacen la pregunta: ¿y cuándo pondrías vos en un sistema educativo los cursos de filosofía? Yo siempre digo, después, hay que tener una formación previa. Los cursos de filosofía para alguien que no tiene ninguna formación es algo que salta en el vacío. Eso lo vamos notando nosotros incluso en nuestro entrenamiento filosófico cuando estudiamos filosofía. Eso se pone todavía mucho más de manifiesto en el hecho de que a través de la recorrida que yo suelo hacer muchas veces por conferencias o lo que sea, por distintas ciudades o universidades norteamericanas, México, etc., es evidente de que aquellos que ya tienen una formación previa en una determinada disciplina son aquellos que de alguna manera en la filosofía que estudian acerca de ese tema, cuando uno los lee, resultan aparecer como más sólidos, como sabiendo de lo que se está hablando. Si a mí me preguntan si la filosofía se autosustenta, mi respuesta allí, visceral, es no. Para mí ese es el sentido más interesante de la afirmación de Hegel, de que levanta su vuelo al atardecer. Para mí se traduce en la cuestión en que la filosofía es en última instancia siempre filosofía de. Yo diría, por eso lo del viaje que les mencionaba hace un rato, de que esto se pone más de manifiesto cuanto más avanzaron los años hacia aquí. En los departamentos de filosofía de las universidades norteamericanas, y entiendo yo también que en las mexicanas lo mismo, la filosofía fuerte es siempre filosofía de. Y los institutos fuertes son institutos de filosofía en las cuales el individuo filosofa acerca de una temática determinada. Bueno, esto es de Putnam. La filosofía tiene una faz teórica, la de Sellars, y una faz moral, la de Cabel. Claro, la de Cabel es una faz moral, por el hecho de que se da cuenta el ser humano de que él tiene, para ser honesto y para poder responder cada vez mejor a las preguntas, que dedicarse a mejorar su preparación en una determinada área. Eso tiene una fuerte connotación axiológica. La faz moral incluye a la faz teórica. Esto es bien del último Putnam. Esta es una cosa que no escribí en el texto y que voy repasándolo mientras venía semicolgado en el subterráneo. Y es el hecho de que esta es una tendencia muy obvia del siglo XXI en los departamentos de filosofía norteamericanos. Y creo que aquí la influencia fundamental ha sido de dos personas muy relevantes en la filosofía de la ciencia norteamericana. Una de ellas es Paul Feyerabend, ya sea para odiarlo, pero eso es una manera de influir a los demás, o también Hilary Putnam. Porque los dos, en última instancia, La conquista de la abundancia, por ejemplo, el texto de Feyerabend, ponen de relieve lo que se llama la primacía de la ética. O sea, en primer lugar, mi actividad como ser humano es una actividad en el mundo en que continuamente estoy tomando decisiones. En filosofía igual. En filosofía de la ciencia igual. En ese sentido, estas decisiones van a ser tomadas en función de la jerarquía de valores que yo maneje. ¿Qué es lo que voy a estudiar?
esto lo dice para la ciencia Feyerabend, me lo planteo yo, ¿por qué estudiaste matemáticas? Bueno, uno empieza diciendo porque me gustaba. Luego dice, bueno, porque sentía una cierta facilidad en el manejo de ciertas cosas. Y sigo haciendo la lista. Y en toda la lista aparecen preferencias. Aparecen valoraciones en función, o preferencias en función de ciertas valoraciones. O sea, desde el objetivo que uno se plantea, hay una suerte de precedencia de un determinado valor o de determinados valores. Eso aparece muy claro en la obra de Feyerabend y en la obra de Putnam por otro motivo. Ya sabemos que en Putnam hay un kantiano del siglo XX-XXI, que su filósofo más admirado es Kant, y que en su imagen del mundo Kant le dio prioridad a la imagen práctica. Y esto está muy claro en los escritos de Kant. Y Putnam coincide profundamente con ello. Y entonces por eso él dice la faz moral incluye a la faz teórica. Se me podrían ocurrir 3 o 4 más, no muchas más, así que me vienen a la memoria. Creo que con estas son suficientes para remarcar una serie de notas que me parecen que son constitutivas de lo que para mí es la filosofía. Ahora, yo termino el trabajo diciendo, si a mí me piden que dé el conjunto de condiciones necesarias y suficientes para una caracterización adecuada de la filosofía, yo les digo no la tengo. Y luego me planteo la pregunta si es conveniente tenerla. Y la otra pregunta más interesante es si es posible tenerla. La segunda es un conjunto de notas que de alguna manera tiene que ver con las notas que surgen de las caracterizaciones anteriores. Involucra totalidad. Esto es algo con el cual no todos van a estar de acuerdo. Esto es con lo que está de acuerdo, por ejemplo, Sellars, y con la que está de acuerdo toda la tradición marxista, y con la que está de acuerdo toda la tradición que podríamos llamar de la Escuela de Frankfurt. Y también con la que está de acuerdo la postura kuhniana en filosofía de las ciencias. Y también la postura de filosofía de las ciencias sociales que defienden un fuerte dualismo acerca metodológico. Aquellos que defienden un fuerte dualismo metodológico, una de las maneras más sensatas, inteligentes y rigurosas de entrar a ese dualismo es empezar por la ontología y decir, bueno, un conjunto de seres humanos, de agentes en el mercado o de personas discutiendo a la salida de la cancha de fútbol, es un grupo, es una totalidad, pero esa totalidad es muy distinta en sus caracteres fundamentales de una totalidad de manzanas en ese rincón. Esto lo tenían claro antes que los marxistas, lo tenían enormemente claro para resolver el problema del continuo. Lo tenían claro Leibniz y Kant. Han salido recientemente en inglés todos los escritos de Leibniz acerca del laberinto del continuo. Si ustedes están interesados en la filosofía de la ciencia en serio, háganlo traérselo por Amazon.com. Le van a sacudir algo así como $200, pero les aclaro que los vale en el total sentido del término. Son escritos fuertemente matemáticos, pero que una persona de este siglo, con una cierta formación matemática, lo puede leer perfectamente. Es allí donde Leibniz introduce la caracterización de el continuo como una totalidad analítica, que está muy vinculada con la posibilidad de hacer cálculo diferencial e integral en el sentido en que él lo hacía. Leibniz dice que si yo considero al continuo como una sucesión de puntos considerados previamente como entidades constituidas,
termino en las paradojas de Zenón. Las paradojas de Zenón son paradojas del continuo porque concibe al continuo como una sumatoria de puntos. El cálculo diferencial e integral, especialmente el leibniziano, hace el pase al revés. Los puntos son el resultado de un proceso al infinito de la división de algo que en última instancia es una totalidad. Y es una totalidad caracterizada por el hecho de que lo constituye a esa totalidad son lo que son, no independientemente de la totalidad a la que pertenecen. Un ser humano, uno de nosotros aquí, es lo que es, no independientemente del hecho de que estamos participando en esta mesa, porque yo y ustedes estamos reunidos porque cada uno de nosotros al menos tiene en común el haber estudiado filosofía o estar interesado en la filosofía. Entonces, cuando me pregunto por las propiedades constitutivas mías, las propiedades constitutivas mías tienen que ver con relaciones personales con determinadas totalidades. Esta es la concepción de Kant de los grupos, perdón, la concepción de Marx de los grupos sociales, que es la misma en el sentido de holismo a la de Leibniz acerca de la relación de los puntos y las rectas para la constitución de un continuo. Kant, en una reflexión de 1764, justamente dice lo que acabo de decir yo, lo que yo les dije, un poco mintiéndoles, no es la caracterización de Leibniz, sino es la caracterización de Kant, que es fiel a Leibniz. La influencia de Leibniz en Kant todavía no está totalmente bien estudiada. En una reflexión de 1769, él dice, tuve una gran luz. Esa gran luz, después uno entiende que fue sobre el espacio y el tiempo. Esa gran luz fue producida por la lectura de los nuevos ensayos del entendimiento de Leibniz, en las cuales Leibniz dice explícitamente que espacio y tiempo son totalidades analíticas. Bien, la discusión entre holismo metodológico e individualismo metodológico en ciencias sociales es acerca de esto. Adorno le dice a Popper, nosotros no postulamos, como usted cree, totalidades encima de los individuos que la constituyen. Nuestra diferencia no es en el hecho de si postulamos metafísicamente una entidad además de los individuos que componen a esa totalidad. Nuestra diferencia es acerca de quiénes están adentro de las totalidades, de cómo caracterizar a los componentes de la totalidad. Si los puedo caracterizar independientemente de las totalidades a las que pertenecen, si tiene una entitatividad previa a la pertenencia a la totalidad o no. Si la tiene, la totalidad es sintética, se logra por agregación de algo que ya es lo que es previo a la agregación. En el caso contrario, es analítico. No se olviden, el problema del continuo en Leibniz es resuelto a través de la relación a totalidades analíticas. Y la distinción entre dos tipos de totalidades, algo que el empirismo rechaza, pero así, visceralmente, todas son sintéticas. Y esa es la desesperación de Adorno cuando le dice a Popper, pero usted cuando dice que me está traduciendo lo que yo estoy diciendo, lo único que me muestra es que no me entiende. Porque usted, las relaciones de que yo hablo en las totalidades, cuando usted las traduce, ya no son las relaciones de las que yo hablo. Están hablando de distintos tipos de totalidades y de distintos tipos de relaciones de pertenencia de los individuos a las mismas. Bueno, si para cada cápite me voy a detener así, puede ser que a las 3 de la mañana me tengan que dar una inyección de las mejores vitaminas disponibles. Así que voy a correr un poco. Siempre política. Esto ustedes se ven enojados. Acá política está usada
la palabra en un sentido muy elemental aristotélico. Toda filosofía es producida siempre dentro de una polis, chica, grande. Si es chica, mejor, según Aristóteles, ¿eh? Cuanto más chica, mejor. Pero siempre producida dentro de un determinado contexto, haciéndose cargo de ciertos problemas que le surgen a ese fulano en ese contexto. ¿Pero cómo? No hay filosofía perenne. Y bueno, depende. Uno puede hablar, en esto Wittgenstein fue el que mejor dijo, uno puede hablar de preguntas perennes, pero esas preguntas en cada contexto tienen vida renovada y tienen contestaciones renovadas. Esto tiene mucho que ver, y acá sí que entra directamente Wittgenstein, con un problema que yo no quise tocar, aunque cándidamente me surgía, que es la cuestión del progreso en filosofía. No es acumulativo, no es lineal, no tiene analogía en el progreso científico, pero hay una manera de darse cuenta de que hay cambios y que hay cambios que me permiten decir, esta pregunta ahora está mejor formulada y adquiere significaciones nuevas, especialmente por el contexto nuevo en el que la estoy produciendo. Ese es el primer sentido en el que para Wittgenstein hay progreso. Y el segundo sentido es en términos de las respuestas, que nunca son finales, que nunca siempre son totalmente satisfactorias, porque en última instancia las preguntas adquieren vida nueva según el contexto. Con lo cual Wittgenstein concluye, y esto es bravísimo, de que los problemas científicos se resuelven, los problemas filosóficos jamás. Se las dejo a ustedes. Hay momentos en mi vida o momentos de lectura de filosofía que esto, en las dos primeras cosas que dije, pienso que siempre que pienso en esto, me pregunto qué está pasando, pienso que tenía razón. Pero en esto último es donde oscilo. Y me pregunto, ¿cómo? ¿Y realmente no está resolviendo el problema que se planteó? Esto que voy a decir es medio maldito, pero me sale del alma, así que lo voy a decir. De lo que soy, sí, profundamente descreído, a lo mejor mucho más que Wittgenstein, que haya una cosa así como solución al problema de la inducción, o solución al problema de la demarcación, como pretendidamente ciertos filósofos, le estoy pateando el hígado a Karl Popper, han reiteradamente dicho que ellos habían logrado. Es cierto, eso me cuesta creer, que para determinados problemas reiterados de tradición filosófica, alguien diga punto final. Ya que antes nombré a Alberto Coffa y a Simpson, que siempre me acompañan, al menos mentalmente, en mis meditaciones, en eso tengo un empate. Coffa estaba totalmente de acuerdo conmigo, porque tenía el mismo gusto agrio acerca de Popper que yo tengo, y en muchos casos más exacerbados que yo. Siempre Coffa sostuvo, y el otro día se lo marqué a Simpson en una parte del volumen G, que Popper jamás había entendido lo que Carnap le decía. Y en la última respuesta de Carnap a Popper en el volumen G, dice, vamos a parar de hablar. El gran problema que yo tengo con usted es que yo me doy cuenta que usted a mí no me entiende.
Punto final. Es cierto, cuando uno los lee a los dos acerca del problema del cual estoy hablando en este momento, es así. Mientras que Tomás dice, pero bueno, haber mostrado que en un área determinada ese problema no interviene, no es resolver el problema. Esa es otra cosa que les digo a ustedes. A lo sumo yo digo, no es resolver el problema, es mostrar que ese problema no alcanza esa área, lo cual también está en discusión. Pero supongamos que esto lo haya mostrado. El hecho de que la inducción no interviene en el contexto de justificación, en la versión popperiana, no significa haber resuelto el problema de la inducción. Es haber mostrado que el problema de la inducción no aparece en el contexto de justificación, en su postura, nada más. ¿Pero cómo? ¿Y la inducción en el contexto de descubrimiento? ¿La inducción en el contexto de prosecución de Peirce? Ellos jamás negaron la existencia del usualmente llamado problema de la inducción. Bien. Involucra siempre valores, o sea, hay siempre una dimensión práctica presente. Esto de algún modo ya lo hablamos antes. Acá está dicho en un sentido un poco más amplio, ¿no? En filosofía, mucho más que en la ciencia, la no neutralidad valorativa está ahí, a la luz del día. Además, el filósofo está meditando filosóficamente acerca de algo desde un sistema de valores específico, ya sea para defenderlos, para atacarlos. Él no puede prescindir de la miríada de valores desde la cual está filosofando. Y una cosa importante como lector filosófico que yo trato de hacerme es encontrar siempre cuáles son los presupuestos éticos que el tipo parece estar en un determinado movimiento asumiendo. Es siempre normativa. Esto es muy bueno para la filosofía de la ciencia, al menos por la siguiente razón. Yo creo que es totalmente cierto que acerca de cualquier tema, y muy especialmente para algunos temas, hay una dimensión filosófica. Por ejemplo, para el problema de si deben construirse nuevas centrales nucleares para producir energía eléctrica barata en los Estados Unidos, ese problema que parece ser un problema fundamentalmente técnico, un problema económico, un problema a su vez de la moralidad de la gente del lugar, etc., tiene una fortísima dimensión filosófica. No solamente por la presencia de una dimensión ética, sino porque en un determinado momento el filósofo, y solo el filósofo, puede intervenir para elucidar la aceptación o no, con la miríada de razones con las cuales se hace eso, determinados argumentos. El ejemplo que yo he dado es famosísimo. Cuando se produjo el desastre de las 3 millas en las cercanías de Nueva York, allá por el año 1973-74, se produjo una real hecatombe de salud porque hubo desprendimiento de material nuclear y de alguna manera hubo un crecimiento en las deformaciones en la gente, en los nuevos nacidos, una escalada enorme en los casos de leucemias, etc. Automáticamente el Congreso de los Estados Unidos nombró una comisión para establecer las razones por las cuales, a favor y en contra, se podía seguir recomendando seguir construyendo centrales nucleares. Esa comisión, llamada la Comisión Rasmussen, porque la presidía él, presentó una suerte de informe. En el informe dio argumentos para justificar de que sí, era recomendable seguir. Y por supuesto, para seguir se tenía que cumplir una suerte de norma de seguridad adicional.
Desde el punto de vista de la batalla en el Congreso, ganó la industria, ganó el capital, digamos así, la construcción. Pero desde el año 1975 no se construye una sola central nuclear más en los Estados Unidos para la producción de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque los requisitos de seguridad eran tan amplios, tan enormes, que cuando los muchachos hacían la cuenta, el kilovatio hora le salía a una cantidad que no podía competir con ningún otro tipo de generación de energía eléctrica. Y créanme, desde ese momento no hay energía eléctrica en los Estados Unidos producida por centrales nucleares. ¿Dónde está la dimensión filosófica? En el hecho de que un filósofo, en este caso particular una filósofa, tomó esos argumentos y fue mostrando cómo cada uno de ellos incluía el caso de la falacia naturalista. Y denunciaba de que ese informe no podía ser aceptado por el hecho de que estaba viciado de nulidad desde el punto de vista argumentativo. Por supuesto, el Congreso no le dio ninguna bolilla a eso. El carácter falacioso o no, le importó 5 cuernos. El Congreso sacó su decisión en función del informe Rasmussen. Luego se produjo lo que se produjo, que no se continuó más, no por razones filosóficas, sino por razones estrictamente económicas. Pero de que hay una dimensión de crítica fundamental en un aspecto tan importante como ese, de sobrevida, donde la filosofía pueda colaborar a decir, mire, los argumentos que se presentan son argumentos no aceptables. Y los argumentos estaban todos viciados por la falacia de corte naturalista. Este siempre yo lo uso como un ejemplo en donde hay un aspecto filosófico normativo. El otro caso paradigmático para los que hacemos filosofía de la ciencia es la escuela, el programa fuerte de Edimburgo, en donde se propone que en vez de hablar de la racionalidad científica, lo que tenemos que hablar es acerca de las causas sociales para la producción de determinados fenómenos. Y una vez tenidas las causas sociales, ya está. Eso solo basta. Hay, por supuesto, 4 condiciones, pero la primera de las condiciones es esto. A esto le contestaron de todos lados. Pero la mejor respuesta es la respuesta de Hempel. La respuesta de Hempel es, señores, explicación por causas no es lo mismo que justificación por razones. En ciertos determinados problemas y ocasiones uno puede identificar a ella, pero identificarlo para toda situación es un horror inaceptable. El concepto de racionalidad científica es un concepto fuertemente normativo. La explicación por causas carece de esa dimensión normativa. Es decir, una de las razones por las cuales el programa de Edimburgo es filosóficamente inaceptable es porque directamente borra la dimensión filosófica. Ahora, ¿vos te oponés a las explicaciones por causas sociales? No. ¿Vos te oponés a que el sociólogo investigue todo el contexto social y explique a través de todas las relaciones que él pueda presentar? No, pero eso no significa lo que el programa pretendía. Lo que el programa pretendía era reemplazar la discusión, la propuesta filosófica en términos de razones y racionalidad por la explicación en términos de causas sociales. Ese reemplazo es darse cuenta que son 2 cosas distintas y que puedo tener ambos. Y que como filósofo de la ciencia, el hecho de que me den las causas sociales no me convence a mí de que yo esté justificado para aceptar una determinada propuesta.
Quiere decir que esta dimensión normativa de la filosofía es imprescindible tenerla presente, especialmente en mi especialidad, o sea, en lo que más me gusta, o sea, en la filosofía de la ciencia. Ahí siempre está continuamente la discusión acerca de cuál puede ser la dimensión filosófica del problema. Esto lo ve muy bien Kuhn al final de su vida, cuando en su presentación presidencial en 1991 entre la Philosophy of Science Association, en su famoso artículo El camino desde la estructura, él dice: los sociólogos que tratan de explicar las causas por las cuales la comunidad científica actúa del modo que actúa, está bien siempre y cuando perciban claramente que eso no disminuye en lo más mínimo, ni tampoco puede sustituir a lo que decimos la gente que hace historia y filosofía de la ciencia cuando explica, digamos así, y trata de justificar el porqué de las acciones que esa comunidad científica lleva a cabo. Estoy tratando de alguna manera dar sentido a por qué yo apunto esto. Cada una de estas notas es susceptible de críticas y contracríticas in eternum, ¿no? Presupone o apunta a la buena vida. Esto es aristotélico pugnamiano, digamos así. En última instancia, cuando uno habla de los aspectos normativos, ya sabemos, y no tengo por qué dar ejemplos, está siempre el valor último. ¿En función de qué valor último yo hago estas propuestas? ¿En aras de qué? Es notable, pero esto aparece sorpresivamente, o no tan sorpresivamente porque el que estaba redactando la cosa, uno debe ser un marxista, en la Declaración del Círculo de Viena. Los científicos del mundo deben unirse. Para eso deben de poder comunicarse. Y la comunicación es lo que va a facilitar la unidad de acción. De barricada. Luce como de barricada. Es puro Neurath. Y dice, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo último? Y ellos dicen, para la buena vida de la mayoría de la gente que no tiene buena vida. Lo dicen en otra terminología, pero la idea es esta, que es muy cercana a la idea de, si no estoy equivocado, de eudaimonía, que tanto adopta implícitamente el Círculo de Viena y que está explícito en la propuesta de Aristóteles y en la concepción de Putnam de la filosofía. En última instancia, formulamos lo que formulamos en aras de una vida mejor, de una vida más plena. Es crítica de presupuestos, objetivos y consecuencias. Sí, esta es una nota eterna, ¿no? Mirar bajo del agua, eso lo puedo hacer en cualquier disciplina, en la historia, en la ciencia, en la antropología, en la física, en la economía, que es donde yo más ahora estoy trabajando. Y bueno, uno en cualquier propuesta que se haga, inmediatamente lo que hay que rastrear, ¿qué está presuponiendo acerca del mundo, acerca del conocimiento adecuado del mundo y acerca de qué se considera como valioso para llevar a cabo ese conocimiento y cuál es el objetivo último del mismo? Si no tengo claro eso, tengo una lectura fragmentada e incompleta. Puede ser que sea científicamente completa, pero nosotros estamos hablando de filosofía. No es filosóficamente ni completa ni satisfactoria. Si no rasco en los presupuestos, en los objetivos, en las consecuencias, me cuesta a mí creer a dónde quedó lo filosófico. Es pluralista, esto es muy obvio, ¿no? Hay filosofías. Invita y muchas veces propone los límites. Esto sí, esto es muy Ricardo Gómez, porque es muy Kant, y además es muy moderno, o sea, creo que uno de los aportes fundamentales de la modernidad,
que sigue muy vivo, especialmente con las cuestiones de ecología contemporánea, es el problema de los límites, que hoy renace en la filosofía norteamericana de la tecnología. La vuelta a Kant en la filosofía anglosajona tiene sus ciclos. Ahora hay nuevamente un ciclo en donde se está mirando en la propuesta de Kant, especialmente en la necesidad de establecer los límites o alcances de un determinado tipo de conocimiento o un determinado tipo de acción. Hay un hermoso libro de Dominique Janicot, una francesa brillante, que es lo mejor que yo conozco relacionando esta cuestión de límites con la cuestión de la irracionalidad en tecnología. Estoy totalmente de acuerdo que el paso de irracional es, entre otros, el paso a borrar los límites, a dejar los límites atrás. Un ejemplo paradigmático de ello: todo lo realizable ha de ser realizado. Eso es de terror. Eso es de terror. La primera respuesta prudente, y depende, viejo. Contame de qué estás hablando. Depende. Pero es algo que está muy, muy a la base del ingeniero, que por muy buenas razones dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Justamente, ahí entra la dimensión filosófica de los límites. Porque no solamente intervienen la cuestión de los valores internos a lo tecnológico, sino que están los valores externos, que de alguna manera, salve Aristóteles, delimitan, ponen límites a el desbocamiento de los valores internos. Porque sea eficiente, porque sea hecho clean, como suele decirse en tecnología, no basta. Si ustedes leen la discusión de Oppenheimer y Teller acerca de la bomba, la superbomba, la cuestión es esta, exactamente esta. Uno que considera que los límites son fundamentales y el otro que, por razones científico-tecnológicas, le discute y le dice, ¿por qué? Lo podemos hacer. Que los límites lo pongan otro. Capisce. Es decir, me saco la responsabilidad de encima. ¿Quién fue el culpable de los 200.000 japonesitos muertos en Hiroshima? El degenerado que tiró la bomba. El piloto de Nolagré. Bueno, no tanto. No tanto, es excesivo. Los tipos que cargaron la bomba en el avión. Bueno, no tanto. Harry Truman, que fue el que decidió tire la bomba. Pero vete aquí que hay tipos que algo inteligentes eran y dijeron, no, yo también. Ese tipo se llamaba Albert Einstein. Esta cuestión es de una importancia filosófica enorme. La cuestión de la cadena de la responsabilidad. En cualquier acción. Y a mí me parece que es una cuestión filosófica de siempre. Y que hoy está renovada con los problemas ecológicos como nunca. Bueno, toda la cuestión del armamento nuclear reabrió esta cuestión. La cuestión es el problema de la responsabilidad. Einstein se sentía responsable. Mi opinión, creo que tenía razón. Hay grado de responsabilidad. Igualmente responsable que Harry Truman. Bueno, es cuestión de discutirlo. Pero no responsable, no. Enrico Fermi también se sentía responsable. Y Enrico Fermi estaba más cerca de la cuestión efectiva que lo que estaba Einstein. Pero los dos se sentían responsables. Piensen que esta discusión terminó ante el comité del Congreso. El que los llamó a declarar fue, ¿cómo se llama?
el caso del ministro terrible que encanaba artistas. McCarthy, el macartismo. McCarthy acá y los dos, Oppenheimer y Teller. Hay un documental acerca de eso. Las respuestas de Teller son escalofriantes. Pero, cuando uno no está informado sobre este tipo de cosas, uno dice, y claro, ¿y por qué no? Si tienen el poder y si es un enemigo, ¿y por qué no? Por el otro lado, ¿qué saca el otro? Y saca el otro de los límites del uso de la razón. ¿En aras de qué? En aras de la supervivencia, nada más ni nada menos. Porque ustedes saben que lo que terminó fue que la discusión era todo el problema a Oppenheimer le surgió porque él no quería participar de la construcción de la superbomba. Y los soviéticos habían ya anunciado que la tenían. Entonces allí se incrementó el problema, mucho más que en el problema de Hiroshima. Y Teller, que le tenía unas ganas de ser el director del proyecto, fue y discutió con él delante de la comisión, una traición interna de grupo impresionante. Pero filosóficamente riquísimo, riquísimo. Es cada vez más filosofía de ella, lo expliqué. Cuando ustedes quieren que yo pare, ustedes no saben con qué gusto y agradecimiento, no me voy a sentir interrumpido. No, van a ver la velocidad con que yo desaparezco por alguna puerta. No, lo que estoy queriendo decir, estamos entre gente conocida o colegas, cuando paremos porque estamos cansados, paramos, ¿no? Entonces todo lo que puedan leer acá lo van a entender. Sí quiero poner hincapié en lo que sigue. Mi director de tesis en Estados Unidos, mi tesis fue sobre la filosofía de la matemática kantiana en el periodo precrítico. Juntaba todo. Y mi director de tesis fue una persona que tiene brillantes trabajos sobre Kant, el filósofo Héctor Neri Castañeda, que fue un brillante filósofo analítico y, en mi opinión, uno de los escritores más sagaces acerca de la filosofía kantiana. Y él tiene un trabajo, justamente, en donde le preguntaron algo parecido a qué es la filosofía. En verdad le preguntaron, ¿cuál es el método de la filosofía? Él no contestó a la pregunta, sino que, como yo no contesté directamente a la pregunta, ¿qué es la filosofía? Yo le tiré la fácil, que dice fulano, que dice mengano, que opino sobre cada una de ellas, etc. Pero hay algo en ese trabajo, titulado El método de la filosofía, salió un opusculito chiquito, de la Philosophy of Science, de la American Philosophical Association, en donde él dice, mira, hay dos maneras de leer a los filósofos. Por eso digo, modos de leer su historia y a cada filósofo. Hay una manera ateniense y hay una manera darwiniana de leer. La manera ateniense es aquella manera en la cual tratamos de presentar la visión general del filósofo tomando en cuenta todo lo que el filósofo produjo y producir una suerte de supersíntesis lo más redonda posible, lo más lingüística, estéticamente posible acerca de ese filósofo. Esa no es la manera que yo recomiendo, dice Castañeda. ¿Por qué? Porque así como la filosofía cambia, en la historia del pensamiento de los filósofos, uno llega a la conclusión que cambian ellos, cambian. Hay casos paradigmáticos. Platón es un caso recontraparadigmático. Los diálogos de juventud, los diálogos de la vejez, lo dice todo buen profesor de filosofía antigua y nos marcan algunas diferencias fundamentales. El caso quizás más paradigmático es el caso de Kant. Tiene un periodo precrítico, tiene un periodo crítico, tiene un periodo postcrítico y tiene el periodo del opus posthumum. Es decir, hay al menos 3 o 4 periodos en los trabajos de Kant, en donde mantiene posiciones muchas veces
diferentes a las posiciones anteriores. Para ser fiel a la filosofía de un autor, de un filósofo, hay que leerlo justamente buscando estos cambios en su postura a lo largo de su desarrollo filosófico. Y después, no tratar de sintetizar. Otro caso que recuerdo, así se me viene en este momento a la memoria, que todo el mundo cita, es el caso de Hume. El Hume del tratado es anterior al Inquirer. No se necesita ser un especialista en Hume para darse cuenta que es mucho más sabroso, completo, arduo de leer, etcétera, que el Inquirer. Y uno no puede decir que el Inquirer es un menos resumen del tratado. No, hay cambios. Entonces, el Hume postrero es distinto del Hume del ensayo, del Hume inicial. Y bueno, un especialista en Hume, el conocer a Hume involucra ver todas esas diferencias. El resultado es el mejor de todos los posibles, el enriquecimiento del filósofo. Lo vemos mucho más rico, mucho más variado, y entendemos, si tenemos un buen profesor o tenemos una buena ayuda de bibliografía secundaria, entendemos el porqué de esos cambios. Yo personalmente, desde que lo escuché a él y leí eso, trato de leer todo lo que leo en filosofía de manera darwiniana. Hay quien me dijo, bueno, pero vos no podés estar buscando que a cada rato cambien de opinión. No estoy haciendo tarados o tontos a los filósofos. Leamos correctamente lo que dice Castañeda. Castañeda no dice que hagamos eso, dice que seamos cuidadosos en encontrar cuáles son los periodos en donde se mantiene una posición y cómo va cambiando y por qué. Bueno, termino, antes de que la filosofía termine con mi salud, termino con 4, les dejo encargados a ustedes, como voy a permitir las preguntas, si les queda alguna pregunta por el final. La que me interesa, porque es muy debatible, es la de filosofía y política. Esa es muy debatible. La interpenetración entre ciencia y filosofía. Fíjense en lo que yo digo, interpenetración. Es decir, hay una mutua intervención. Muchas veces la ciencia y la meditación sobre ella genera una determinada propuesta filosófica. Hay 2 casos monumentales. El atomismo griego en física era formidable, es una cosa maravillosa, respuesta de Aristóteles en la crítica al atomismo y su metafísica. La respuesta de Aristóteles al atomismo griego es de una brillantez brutal. Dice, después de esto no puede quedar nada. Y bueno, nos parece que sí, que estaba equivocado en ese sentido, que por otras razones hubo que revivirlo. Bueno, pero bueno, es un caso paradigmático en que una cuestión científica, por un filósofo talentoso del momento, genera en él, motiva en él, toda una postura crítica acerca de ello. Hay un caso más fuerte todavía. Los Principia de Newton y la crítica de la razón pura. Esto por confesión propia de Kant y por toda la cantidad de estudios que se ha hecho al respecto. Las preguntas fundamentales que uno ve, por ejemplo, en la introducción a la segunda edición de la crítica de la razón pura, están todas motivadas por explicarse cómo nosotros, que no tenemos la vista del lince, el olfato del gato, la velocidad del jaguar, la memoria del elefante, etc., somos capaces de producir algo como la física de Newton, que según Kant ya estaba, era final.
cómo estamos constituidos. Y toda la construcción de la crítica es una construcción de la estructura cognitiva que explica la posibilidad de que nosotros seamos capaces de hacer eso. Es decir, es toda una obra concebida para poder responder a una pregunta que le suscita una obra científica que considera monumental. Pero también se da al revés. La filosofía en relación a la ciencia. Y aquí está toda la cuestión que decíamos antes acerca de los presupuestos. Especialmente en ciencias sociales, la interpenetración es obvia. Yo no puedo entender a la postura de Keynes y su diferencia con la postura de Hayek en economía si no tengo bien claros cuáles son los presupuestos y los objetivos de cada uno de ellos. Y eso jamás me lo dicen explícitamente en su obra científica. Eso tengo que de alguna manera escarbarlo. Del mismo modo que cuando Kuhn habla del paradigma, dice, lo primero que tengo que saber son los presupuestos metafísicos. Yo, para entender el paradigma en newtoniano, tengo que darme cuenta que él asumía que el mundo era, y se manda el llamado supuesto del mecanicismo. De eso estamos hablando cuando hablamos de la intervención de la filosofía en la ciencia. Hay otras razones, ¿no? Pasemos a lo último. Así nos vamos todos. O declaro a esto como terminado antes, como decía un amigo, antes de que ustedes terminen conmigo. Bueno, filosofía y política. Recuerden el ejemplo de Rorty, o la postura de Rorty. Nada que ver. Eso forma parte de una fuerte postura antimarxista, pero independientemente de la postura antimarxista, en Rorty hay una honestidad. Yo se lo escuché varias veces. Una de las veces que se lo escuché fue en una cena acá con Eduardo Rabosi. ¿Vos estabas en la cena? Bueno, así en una parte de amigos, él dijo una cosa vinculada con esto que estamos diciendo. ¿Sirve para cambiar el mundo la filosofía? Y bueno, yo pienso en mis profesores de historia del colegio secundario cuando me hablaban de por qué estos muchachos llamados Belgrano y Moreno, etcétera, en un determinado momento les agarró un ataque de libertad, digamos así. No fue espontáneo. Fue algo a la cual tuvo mucho que ver su educación allá por Chuquisaca, el otro por Córdoba, etcétera, o su lectura de autores, ya sabemos, no tengo que repetirlos, todos ustedes lo conocen, que tenía que ver con el enciclopedismo francés, básicamente. Es decir, en determinadas circunstancias, la lectura de determinados autores, digamos que al menos son motivadoras de la acción política. Para que se me entienda bien, porque Marx piensa exactamente lo mismo. Las revoluciones no las hacen los intelectuales, ni la hace el filósofo. La filosofía, las revoluciones las hacen aquellos que no tienen nada más que perder. Eso es casi una verdad de perogrullo. Pero por detrás de eso hay una serie de factores intervinientes. La lectura de autores que uno puede caracterizar como filósofos puede ser relevante. No hay ninguna duda de que la Revolución Rusa, nos guste o no nos guste, influyó la lectura de Lenin. Y no hay ninguna duda de que en la lectura de Lenin influyó la lectura de Marx y Engels. No hay ninguna duda. Entonces, hay casos muy representativos en donde esto toma dimensión de suceder realmente así. No estoy diciendo la gansada de afirmar de que si no es política en este sentido no sirve. Eso es una estupidez, una barbaridad
Puede haber formidable filosofía abstracta de la matemática, con la cual yo me siento muy identificado, en la cual yo encuentro belleza, verdad, los valores usuales que se citan como los grandes valores de la humanidad. Mucho más que en la mayoría, no tendría que decir esto, pero lo digo porque soy yo, porque así soy. Mucho más que lo que encuentro en los mejores textos de filosofía política. Cuando yo me quiero dar festivales intelectuales, me los doy con la lectura de aquellos que tienen un fuerte carácter formal. Pero tiene que ver con formación y tiene que ver con gustos adquiridos a través de la educación. Nada más. Quiere decir de que la filosofía que no pretende ser política, o la literatura, lo que quieran, bien hecha, a mí me parece magnífica y es tan filosofía como aquella filosofía cuyos intereses en última instancia es la transformación política de la realidad. No me lean como un exclusivista ridículo, porque no lo soy, y porque cuando llega el momento de evaluar, personalmente yo no me dedico a la filosofía política. La única cercanía que puedo tener a la filosofía política es a través de mi interés filosófico por una disciplina científica social llamada la economía. Pero centralmente lo que me interesa allí adentro es justamente estudiar las cuestiones que tienen que ver con la economía propiamente dicha, entre ellas la dimensión matemática, la formulación de sistemas, el rol de los modelos en una teoría económica, etc. Todo lo demás me viene por añadidura, porque soy ciudadano de un país y porque además tengo una determinada postura política, pero nada más. Porque muchas veces se deforma esto, se hipertrofia de tal manera que se lo hace cubrir a la filosofía qua filosofía, no necesariamente. Puede no servir para nada en el sentido de utilidad y ser gloriosamente, ahora más gloriosamente que nunca, de primerísimo nivel. Soy feliz porque he terminado, no tiraron ni papel. ¿Alguna pregunta? Podría haber durado un buen rato más también. ¿Tiene alguna pregunta? ¿O somos todos felices y corremos a comer las empanadas? Empanadas o pizza con mozzarella. Tengo una pregunta. Sí, cómo no, adelante, adelante. Perdón. No, está bien. Tengo una lista, pero elijo una. No, en relación a lo que usted comentó respecto del holismo y el individualismo metodológico, mi pregunta es si usted establecería o no, o cuál vínculo con el determinismo. Usualmente están asociados, ¿no? En la, digamos, en el sentido común de la epistemología de las ciencias sociales, están asociados el holismo metodológico con cierto determinismo y demás. En la Vulgata, a mi gusto, se pone como ejemplo al marxismo. Mi pregunta es, ¿qué opinión tiene usted al respecto? No necesariamente tiene que estar asociado. El holismo metodológico, al igual que el individualismo metodológico, no tienen por qué estar asociados al determinismo. Están asociados al determinismo en determinadas posturas y ante determinados problemas. Pero la relación es una relación de contingencia, o sea, es contingentemente relacionado al determinismo, no es necesariamente relacionado al determinismo. Entonces que posiblemente la pregunta esté vinculada con el determinismo de corte marxista. Pero eso es un problema muy delicado, muy delicado. Es decir, acerca del cual los marxistas, a mí me interesa mucho el problema, acerca del cual los marxistas y los filósofos de la economía especialmente han discutido muchísimo. O sea, ¿hay determinismo en Marx? Hay un texto maldito, y ese texto maldito es el prefacio al comentario de la crítica de la economía política,
Un texto que, entre paréntesis, no reaparece otra vez. Es una sola vez en que él dice eso. Esto le hace decir a gente como Enrique Dussel, que es mucho más especialista en Marx que yo. Yo no soy especialista en Marx en absoluto, tengo interés acerca de las cuestiones vinculadas con el conocimiento científico en Marx. Pero Enrique Dussel, que tiene una posición muy tomada acerca de la obra de Marx y que ha hecho un estudio detalladísimo del Capital, leyendo los documentos originales en la biblioteca Marx en Checoslovaquia. Hoy hay manuscritos de Marx en Checoslovaquia. Me dice, no le des mucha relevancia a ese texto, porque ese texto no reapareció jamás. Y bueno, está bien, pero me parece un texto riquísimo, me parece un texto que por eso lo han repetido una y otra vez los marxistas y los más excelsos comentadores de Marx. Y especialmente es un texto acerca de aquí hay una discusión interesantísima entre los miembros de la Escuela de Frankfurt, desde Horkheimer, pasando por Marcuse, pasando por Habermas, etc. Y es un texto que ha dado lugar al formidable libro de Cohen, Marx Theory of History, o sea, la teoría de la historia de Marx, al cual le respondieron, entre otros, John Remer y compañía. Es decir, que la discusión entre Cohen y los marxistas analíticos como Remer y compañía es en última instancia la discusión acerca de su pregunta. Hay ciertos textos del Capital que parecen apoyar la tesis de que hay un determinismo en función de la fuerza de producción. Esto hace de Marx, como se lo ha repetido muchas veces, un determinista tecnológico. No hay duda. La posición alternativa es que la primacía la tienen las relaciones sociales de producción. Esto no hace a Marx un determinista tecnológico, por supuesto, pero por el otro lado deja abierta la puerta para puerta que ha sido abierta y han entrado los muchachos, los intérpretes, a una versión determinista económica, un economicismo. Si usted me pregunta dónde estoy yo, tengo ganas de huir aunque sea atravesando la pared. Mi corazoncito, porque yo fui alumno y después me he transformado en un amigo muy consecuente de Milton Fisk, un brillante marxista norteamericano, que tiene trabajos al respecto, y yo me inclino por la segunda. Sin que esto involucre, como se ha repetido reiteradamente, adoptar una posición economicista. ¿Por qué? Y por la cuestión de aquello que los marxistas analíticos quieren terminar con la dialéctica, quieren una reconstrucción del pensamiento marxista al estilo hipotético-deductivista, lo dice Remer a voz cantante. Eso se olvida. La dialéctica me impide las direcciones causales unidireccionales. Porque la relación entre fuerzas de producción y relaciones de producción en Marx es el numen fundamental de esa mutualidad adaptativa que constituye el centro del desarrollo dialéctico a lo largo de la historia. A esto se le contesta de muchas maneras, porque esto no tiene fin. Hay textos de Marx tremendos en donde pareciera que la fuerza productiva, y Cohen los utiliza bien, en donde las fuerzas productivas son indudablemente el motor que mueve la historia. Y dentro del capitalismo entonces se produce una suerte. Esto incluso lo lleva erróneamente a Popper, en la miseria del historicismo, a decir de que Marx es profético. ¿Por qué? Porque él sostiene que a través del desarrollo ineludiblemente se han de producir ciertos hechos. Esto es una horrible lectura de Marx. Horrible. ¿Por qué horrible?
¿Cómo? ¿Y el rol de la lucha del proletariado? Entonces, ¿qué era Marx? Un maldito que mandaba a los muchachos a la lucha, sabiendo que ya estaba determinado históricamente a través del desarrollo de la fuerza productiva. No, no. Esa interpretación de hacer un determinista de esa manera, cuando salgo del contexto de esta discusión y abarco un poco más amplio la producción de Marx, me doy cuenta que no tiene bollete, que es inconsistente con otras cosas muy centrales de él. La necesidad de la revolución y las condiciones para la realizabilidad de la revolución. Y el rol del proletariado industrial en esa revolución, que como ustedes saben, Marx cambió al final de su vida. El Marx que escribe los trabajos sobre la India y el Marx que escribe la cuestión de Irlanda es un Marx que no abona la tesis de que el sujeto de la revolución es necesariamente el proletariado urbano. Es aquel que sufre la explotación. Y viejo, en la India no puede decir que es el proletariado industrial. En Irlanda menos. Y en Cuba tampoco. Con la revolución cubana, a través del Marx del capital, hay ciertos choques. Con el último Marx no hay ningún choque. En resumidas cuentas, para mí no hay determinismo de ninguno de los dos tipos, porque hay que entender bien en qué consiste esa relación dialéctica, que no puede ser interpretada como una doble causalidad, o como dos flechas, una en un sentido y otra en el otro. La dialéctica no es una doble causalidad. La dialéctica entre las fuerzas y las relaciones de producción no es una doble causalidad. No sé hasta qué punto he elaborado acerca de su pregunta, que me resulta enormemente motivadora. Y además, muy buen ojo filosófico, lo cual hace que, si me permiten los demás, elija otra pregunta, porque la primera fue muy buena. Elija otra, haga así, ponga el dedo. No. Está bien. Seguro hay un montón de otras preguntas interesantes. Bueno,